Hola amigos de Aguasarcas TV, bienvenidos a su programa La Ley al Alcance del Pueblo, hablando siempre. Es un gusto compartir con ustedes en nuestro programa, teniendo como finalidad dar a la comunidad de Aguasarcas y zona norte del país la oportunidad de exponer y aclarar sus dudas en temas legales, hablando de una manera sencilla, donde tendremos un espacio para compartir inquietudes con diferentes invitados especiales. Los temas a tratar van a ser solicitados por ustedes, los vecinos de nuestra comunidad, encargándonos de aclarar las dudas más frecuentes existentes en la zona norte. Soy la licenciada Vivian Cabezas y vamos a ver nuestra frase del día, la cual es de la argentina Eva Duarte de Perón. Y ella nos dice: donde existe una necesidad, nace un derecho. Bueno amigos de Aguasarcas TV, continuamos acá con nuestro programa La Ley al Alcance del Pueblo, hablando siempre. Estamos acá con nuestro amigo Andrés y nuestra amiga Stephanie. Muchas gracias, licenciada, por invitarme a este programa. Aquí voy a tener alguna serie de preguntas en representación de algunas personas que me han hecho algunas preguntas que queremos que se traten aquí. Buenas, mucho gusto de estar aquí, la verdad muy agradecida de que me hayan invitado. Bueno, y yo tengo como todas las preguntas del mundo, ¿verdad? Para empezar, si yo quisiera ponerle la pensión alimenticia al papá de mis hijos, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir? ¿A dónde? ¿O a quién le pregunto? Porque la mayoría de personas no saben. Bueno, como este programa está enfocado en el área de Aguasarcas y de la zona norte del país, entonces vamos a tratar de contestar esas preguntas y esas dudas de una forma muy sencilla acá en la zona. Entonces, ¿cuál es el primer paso a seguir? Usted puede llegar al juzgado de pensión alimentaria de Ciudad Quesada, que se encuentra en los tribunales de justicia en Ciudad Quesada, en diagonal al parque. Ahí usted llega y lo encuentra. Entonces usted llega, sube al segundo piso, llega a ventanillas del juzgado de pensión alimentaria y le dice al muchacho que usted necesita establecer un proceso. Ahí ellos lo van a referir con defensa pública. Y defensa pública le va a hacer la solicitud de las pruebas y demás. De inmediato tiene que llevar, para que sepan, un requisito indispensable, que lo vamos a ver más adelante, es el hecho de llevar la dirección de la persona a la que se va a demandar, del obligado alimentario. Tengo una pregunta muy interesante que me hacen aquí, es ¿cuáles son los requisitos de la demanda? Bueno, los requisitos de la demanda, para que una demanda cumpla con todos sus requisitos, principalmente tienen que llevar los datos y las calidades tanto del demandante como de la persona demandada. Tienen que llevar el nombre completo, el número de cédula, la dirección exacta, la profesión o oficio a la que se dedica la persona. Ahora en estos días, y el estado civil. En estos días en los juzgados, para facilidad, lo que buscan también es el número de teléfono, porque ellos pueden llamar a la persona para indicarles que tienen una audiencia temprana y demás. Y también es muy importante que ustedes den su número de teléfono para cualquier contacto. Perfecto. Además de eso, Andrés, porque son todos los requisitos, digamos, eso es como la parte indispensable para identificar a las personas. Además de eso, se tiene que dar una relación de hechos, se tiene que llevar todo lo que son los gastos y demás, establecer los gastos que se tienen. Es muy importante que las personas sepan cuál es la pretensión que va a llevar. Entonces, para eso se requiere todos los gastos. Por ejemplo, Stephanie, usted va al súper y usted sabe más o menos cuánto gasta cada uno de sus hijos. Usted tiene que saber que la proporción de la luz que gastan, si en una casa viven 5 personas y la pensión es para uno solo de los niños, entonces los 20,000 colones que se pagan de luz se va a dividir, se va a saber que el menor gasta 4,000 colones de luz. Entonces ese tipo de proporción usted tiene que tratar de buscarla y establecerla para ver cuál es el gasto real que tiene el menor. Perfecto. Una pregunta que me hizo una persona a mí es: ¿qué sucede si en este caso el hombre sufre de un accidente, digamos, que lo discapacita, está en cama y no puede atender el pago de la pensión? ¿Cómo se maneja ese caso? Bueno, hay muchas razones por las cuales una persona puede dejar de, o no es que pueda dejar de pagar pensión, sino que se tienen que buscar otras formas. El caso de una persona que sufre un accidente es muy variado, porque hay que ver si la persona está
asegurada, si la caja va a seguir pagándole el salario completo y demás, porque ahí no pasa nada. Igualmente la persona tiene que seguir depositando el monto de pensión. Cuando hay un cambio circunstancial importante de una persona en donde sufre una enfermedad y no puede trabajar y demás, se pueden hacer modificaciones al monto de pensión. Esos son rebajos, o tanto se pueden hacer rebajos de pensiones como aumentos de pensión según las circunstancias que se vayan a dar o que se puedan generar. En el caso, digamos, de que si tiene un cambio de circunstancias laborales, un mejor trabajo o un trabajo donde gana menos, es menos remunerado, ¿cómo lo manejan? Sí, exactamente, digamos, ya sea el hombre, por lo general, la persona obligada a pagar la pensión, lo que va a buscar es su mejoría. Entonces, si él bajó de nivel o el salario es un poco menor y demás, él va a establecer un proceso para rebajar el monto de pensión. Igual, la persona, digamos, beneficiaria de la pensión, por lo general, son las madres las que van y establecen estos procesos porque son las que tienen la custodia de sus hijos y demás. Entonces, la persona encargada de los menores va y establece el proceso. Si el obligado tiene una mejoría, que he oído tipos de mejorías muy elevadas, digamos, como desde que se pegó la lotería hasta que trabajaba en el campo y pasó a ser administrativo de la empresa y demás, en donde si este tipo de cambios sucede, ella puede ir a solicitar un aumento. Y en el caso de que las circunstancias sean que se quedó sin empleo, por A o por B se quedó sin empleo y no puede pagar, ¿qué opciones hay para él? Bueno, el asunto está en que no tener trabajo no es una forma de decir no voy a pagar la pensión porque no tengo trabajo. Si es una situación urgente en donde él se quedó sin trabajo y no puede, definitivamente, puede solicitar un permiso al juzgado en el cual se le dé hasta un mes para conseguir trabajo. Pero no es una excusa el hecho de quedarse sin trabajo para decir no voy a pagar la pensión porque no tengo trabajo. La pensión alimentaria es una obligación para el obligado, es totalmente una situación de necesidad urgente, tiene prioridad en cuanto a cualquier otra deuda porque estamos hablando de los alimentos por lo general de personas menores de edad. Correcto, entonces sí existe esa posibilidad de que si se queda sin empleo, tiene esa posibilidad de que se le dé una extensión de un mes. Sí, tiene esa posibilidad. Obviamente, digamos, no va a ser una situación en donde la persona tiene mucho tiempo de no trabajar y hace mucho tiempo no paga, entonces viene y le dice al juez, porque obviamente el juez todos los casos los va a analizar de diferentes formas. En procesos de familia, cada caso es diferente. Cada caso tiene una particularidad que lo puede hacer de una manera diferente, que puede llevar a una sentencia diferente. Entonces, si es que de verdad hubo una circunstancia grave y que él no perdió el trabajo por X razón y necesita, y él dice en un mes yo puedo conseguirlo, entonces se va y se hace la solicitud y el juez puede aceptar. Bueno, y yo tengo como las preguntas que más uno como mujer, ¿verdad? Casi siempre es como la parte que va a poner siempre las pensiones alimenticias, porque normalmente es uno el que tiene a los hijos. Pero en el caso de los hombres, que son los que a veces tienen a los hijos, ellos pueden poner esas pensiones igual o tienen tienen los mismos, es el mismo proceso o es diferente al ser un hombre que igual trabaja. Sí, no, digamos, tenemos que tener claro que el derecho a pensión, en este caso, si va a ser para los niños, es de igual forma, tanto lo tiene que pagar la mujer como lo tiene que pagar el hombre. No hay diferencia en cuanto a esto. Muchos hombres a veces dicen que la ley de pensión alimentaria está solo a favor de la mujer y demás cosas, pero en realidad no, digamos, es a favor del beneficiario. El beneficiario por lo general van a ser personas menores de edad, son los hijos que quedan dentro después de que se da la separación en un matrimonio y demás, los que son los beneficiarios, y es a favor de ellos que se va a establecer. Entonces, aun cuando son pocos los casos en donde el hombre es el que se queda con la guarda, crianza y educación de los menores, sí existen. Y el hombre tiene todo el derecho de ir a establecer el proceso de pensión alimentaria en contra de la señora, y funciona exactamente de la misma forma. Todo lo que ustedes han escuchado en sí, que tiene las obligaciones un hombre, igual las va a tener una mujer. Si él
si el hombre es el que se queda con los niños y demás, o también tenemos que darnos cuenta de que hay muchos casos en donde es la abuelita la que se queda con los niños y la abuelita tiene el derecho de ir a pedir el monto de pensión alimentaria tanto al padre de los niños como a la madre de los niños para que se den, digamos, una situación proporcional ahí y los niños estén bien, que es lo que al final quiere la ley. Tenemos que recordar que esta ley no es solo para niños y demás, sino para beneficiarios, los diferentes beneficiarios, pero hablando en cuestiones de niños, es una situación parecida, igual entre cónyuges, si se da una separación y el hombre le puede ir a establecer el monto de pensión alimentaria a la mujer, siempre y cuando ahí sí tienen que cumplir ciertas características porque hay que medir la relación económica que se daba dentro del matrimonio y demás, que eso lo podemos ver más adelante. Mire, una persona de aquí de la zona me hizo una pregunta por las redes sociales que me llamó mucho la atención. Yo creo que esa pregunta representa a muchos de la zona y es, ¿qué sucede con las personas, en el caso del hombre, que no tiene un trabajo definido? Digamos que hace lo que se conoce comúnmente como chambas. Hace un trabajo por aquí, otro trabajo por allá, no reporta para la caja, no tiene un salario fijo. ¿Cómo se maneja el tema de las pensiones para esas personas? Bueno, es que digamos, hay una situación de salario mínimo obligatorio. El juez más o menos tiene que valorar qué es lo que usted hace, en qué es lo que usted trabaja y ahí se va a establecer un promedio de lo que usted gana, porque hay una situación mínima que establece ya el Ministerio de Trabajo y demás para cada trabajo. Entonces, si usted tiene, por más que no reporte a la caja, cuál es el monto real que usted está percibiendo, hay una situación mínima que es lo que se indica y es a lo que usted tiene que llegar. Entonces, en base a ese monto mínimo es que se va a establecer. Tengo una duda. Si uno de los hijos, ya sea que lo tenga el papá o lo tenga la mamá, tiene discapacidad intelectual, motora, física, esa pensión se cumple hasta los 25 años como estaba establecido, o es una pensión que sigue hasta que la persona o el chiquito fallezca o no sé, ¿cómo funcionaría ahí? Sí, en realidad esa pensión alimentaria no vence, sería hasta que la persona pueda pagarla también, porque ya hay que ver en el momento, digamos, por X razón, hasta que el obligado fallezca o deje de percibir también, porque hay que ver, digamos, hay muchas situaciones, como les digo, en los procesos de familia cada caso es diferente, entonces hay que ver hasta qué punto va a poder llegar a pagar la persona, pero sí es una obligación que no va a terminar. Bueno, amigos, vamos a ir a un pequeño corte comercial y volvemos para seguir con este pequeño conversatorio que tenemos con nuestros amigos. Todo lo que necesitaba escuchar ese día fue lo que me dijo mi papá. Me dijo que nunca serás ganador si pierdes la calma. Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. No ahora, lindo. Papá está muy ocupado, ¿sí? Tal vez Papito pueda jugar la próxima semana. Si no trabaja, Papito no le pagan. Papito trabaja tanto que le pagan por hacerlo. ¿Y ahora? ¿Qué es eso? ¿Puedo comprar tu tiempo? No, no puedes. Para ti es gratis.
Vamos. ¿En serio? Claro que es en serio. Vamos a jugar a lo que quieras. Pásala, papi. Eso. Pero pásala, papi. Invierta algo en su familia que les muestre cuánto valen. Invierta su tiempo. ¿Para qué es eso? Para mañana. Para hacerlo realidad, primero tienes que soñarlo. El momento es ahora. Bueno, amigos de Guasarcas TV, continuamos acá con nuestro pequeño conversatorio. Acá tanto Andrés como Stephanie tienen más preguntas. Licenciada, yo tengo una pregunta frecuente, ¿verdad? De todas las personas que quieren poner una pensión alimenticia, más que todas las mujeres, insisto. ¿Qué pasa cuando ya después de que va la persona, la mujer, pone la pensión, se abre el proceso, ¿verdad? Le ponen el defensor público, ahí ahora qué sigue? Digamos, ¿qué proceso continúa? ¿Qué hay que presentar? Si es un proceso largo, si es corto, de qué depende. Los montos, si yo peleo, si yo quiero 500,000 y él me lo baja a 400 y yo peleo, o sea, ¿cómo es ese proceso? Bueno, el proceso en sí, todo el proceso sí puede ser un poco largo, pero no es como que la persona va a quedar indefensa y va a durar un montón de tiempo antes de que se le pague el monto de pensión. Ese proceso, después de que se presenta la demanda acá en San Carlos y en muchas zonas, lo que están haciendo es tratando de hacer audiencias tempranas. Por eso es que antes les dije la importancia de poner el número de teléfono para poder hacer esa llamada telefónica y ver... Hacer este primer contacto. La audiencia temprana es una conciliación en donde llegan las dos partes y tratan de decidir cuál es el monto ajustable. Es donde ahí, digamos, no es como que yo voy a llegar a pedir 500,000 y voy a esperar a que se me den los 500,000. Si yo quiero llegar a un acuerdo de conciliación, tengo que saber que la otra parte tiene derecho a expresar cuánto es lo que puede pagar, y ahí en una conversación se van a poner de acuerdo. Las conciliaciones son frecuentes y son necesarias porque, siendo sinceros, son tanto el padre como la madre de los menores los que se van a dar cuenta de cuáles son sus necesidades y sus capacidades económicas también. Entonces ustedes pueden llegar a un acuerdo. Ese día de la conciliación temprana no se hace ningún tipo de notificación ni nada, simplemente a usted la llaman por teléfono y le dicen la hora y la fecha donde tiene que presentar, al caballero también. Si ambos llegan y llegan a un acuerdo, ahí terminó el proceso. Ahí en esa conciliación simplemente termina el proceso. Si una de las dos partes no llega, entonces se hace el traslado de la demanda al obligado y se le da el tiempo para, bueno, ahí en el traslado de la demanda se da un monto provisional, se le da tiempo al demandado para que él conteste. Él puede apelar el monto provisional, usted también puede apelar el monto provisional, porque también tanto la parte actora como la parte demandante pueden no estar de acuerdo con lo que el juez dice. Por eso es que muchas veces se busca llegar a acuerdos de conciliación. Y una pregunta, ¿quién hace, digamos, delante de quién hacemos esa conciliación? ¿Es un juez o es un servidor de ahí? O como, porque uno podría pensar que es como una persona... Si a mí me dicen, va a haber una conciliación, yo pienso que es un juez, que yo voy a ir, me voy a sentar frente a un juez y que él va a decidir, pero no, ¿quién es? Él no sería el que deciden ustedes. El juez lo que va a hacer es como guiar la conciliación. Él va a tratar de que ustedes razonen en ciertas cosas en donde a que entiendan que no van a poder ganar el 100% de lo que están buscando. O sea, no es que usted va a ir y va a pretender los 200,000 colones y va a esperar salir con los 200,000 colones. Y no es que él va a decir, no, yo solo le voy a dar 50 y va a decir, bueno, solo le doy 50 ya. Él va a tratar como de llegar a un acuerdo entre ustedes. Dependiendo de las necesidades del niño, él valorará de todas las posibilidades. Pero él no va a decir nada. Si ustedes dicen, no, yo no concilio, simplemente no se concilia.
¿Qué es lo que pasa normalmente? Normalmente entonces les retienen las cédulas y bajan al segundo piso porque el juzgado de conciliación está en el tercer piso. Entonces bajan al segundo piso y ahí es el juez de pensiones el que le da el monto provisional y ya es donde pueden apelar y donde tiene que contestar la persona demandada tiene que contestar y oponer sus pruebas y demás. Y pregunto, ¿el monto provisional se pone? Por ejemplo, hoy ayer fue 15, digamos. Entonces yo fui, hicimos eso. ¿A partir de qué fecha él ya tiene que depositar ese monto provisional? El monto provisional se le da 3 días a la persona para hacer el depósito provisional. Si llega a un acuerdo, una conciliación, en la conciliación ustedes pueden determinar un montón de cosas. La conciliación es un proceso en donde ustedes que conocen las realidades van a llegar a ciertos acuerdos. Por ejemplo, la fecha de pago. Porque si es 20 y yo llegué me dieron se me hizo una notificación del traslado de demanda el día 20, yo tengo que depositar el tercer día. Entonces, tenga dinero o no tenga dinero, tengo la obligación de depositar. En cambio, en el proceso de conciliación, yo puedo decirle, bueno, ok, sí, va a ser el monto, pero le voy a depositar hasta tal fecha porque no tengo dinero. Se pueden llegar a acuerdos como que el primer mes sea un monto más inferior o darle un periodo, digamos, de 5 meses si hay una deuda que la señora sabe que tiene la deuda y demás. Él puede decirle, bueno, ¿por qué no hacemos esto? Fijemos este monto un poco más bajo por 5 meses, se pueden hacer acuerdos en donde el monto del salario escolar sea inferior. Todo este tipo de acuerdos se pueden llegar en la conciliación. Es importante, digamos, hacer la conciliación porque eso de que el monto del salario escolar, el monto del aguinaldo y demás, todas las personas piensan que es igual, ¿verdad? Pero se puede llegar a un acuerdo de que diga, bueno, no, si son 100,000 voy a darle 90, porque eso es lo que yo puedo en ese momento, porque se me queda muy complicado todos los dos montos pegados, digamos. Se puede hacer ese tipo de conciliación. Sí, exactamente, se puede hacer ese tipo de arreglo. Además de eso, o sea, la conciliación viene a facilitar el proceso, se va a terminar el proceso ahí y no va a continuar, no va a tener que llevar la recepción de pruebas y demás, no va a continuar el proceso que a veces puede ser muy largo. Igual, aunque la persona va a estar percibiendo el monto provisional, no se sabe hasta qué fecha va a ser que se dé una sentencia judicial. Y en ese proceso de conciliación y en ese proceso de esa situación se puede dar que los hombres muchas veces lo hacen para también llevar una contraparte, como para decir yo también voy a pelear, o la mujer o lo que sea, de la parte de del régimen de visitas. Ok, bueno, es una cuestión en que acá tenemos que hablar de dos derechos diferentes. Más adelante en otro programa vamos a tratar ese tema del régimen de visitas. Pero el derecho a la pensión es uno y el derecho a que los niños se relacionen con su padre es otro. Son derechos por aparte. Hay muchas personas que creen que porque pago pensión tengo derecho a ver a mis hijos. No, usted aunque no pague pensión, su hijo tiene derecho a verlo. Son derechos por aparte. Es un derecho del menor, se tiene que establecer como un derecho del menor. De hecho, yo a mis clientes siempre le digo, usted deje de pensar que es su derecho, o sea, sí, usted también tiene derechos, pero deje de pensar que es su derecho. Piense en que usted está defendiendo el derecho de su hija o de su hijo a convivir con usted. Yo tengo una pregunta un poco polémica. Lo voy a plantear así como me llegó a mí al WhatsApp. Quizás en representación de muchos hombres. Lo voy a plantear como me la hicieron, sin quitarle nada, y es la siguiente. ¿Qué sucede en los casos o cómo se procede en los casos cuando la mamá del niño utiliza la pensión para uso personal, descuidando así los hijos? Por ejemplo, para ponerse uñas, aplanchado en el pelo, ropa y muchas otras cosas más, donde se ve de que está utilizando la pensión en otras cosas. ¿Cómo se hace? Bueno, Andrés, ahí tenemos que ver muchas cosas porque los niños tienen ciertos gastos básicos que son determinados. Si la señora tiene que pagar alquiler, si la señora tiene que comprar comida, si la señora tiene que comprarle ropa al niño y demás, si la señora tiene que hacer el pago de cable e internet y demás, ella va a necesitar cierto porcentaje de dinero. Entonces, yo he escuchado y me han hecho esa pregunta, o llegan y me dicen,
Licenciada, pero es que lo que pasa es que el papá de ella es el que paga todo eso. Entonces ella agarra los 60,000 colones que yo le doy de pensión y se los echa encima a ella. Lamentablemente no es la persona que paga la pensión el que le está regalando esos 60,000 colones a ella, porque ella sí tiene esos gastos. Y si se ve un descuido evidente en el caso de los hijos, por ejemplo. Ah, ok. Si se ve un descuido evidente en el caso de los hijos, usted como padre lo que tiene que ir a establecer es un proceso de guarda, crianza, educación o de violencia doméstica en contra de sus hijos si no se les está atendiendo bien, y tratar de tener usted y cuidar usted de sus hijos como tal, porque ya eso sería una situación preocupante. Digamos, si el chiquito está con desnutrición y demás, usted es el papá de ese niño, usted tiene que ir y buscar la forma de que su hijo esté bien, pero eso se hace por procesos diferentes. No es que o sea, que yo voy a pretender bajar la pensión porque ella no está gastando la plata, no le está dando de comer al chiquito y que el chiquito siga sin comer. No podemos pretender eso, sino eso ya sería una situación en donde usted tiene que ir a defender a su hijo y decir, bueno, no se le está dando la alimentación adecuada, no se está cuidando adecuado, vamos a establecer un proceso en donde yo me voy a hacer cargo del menor. ¿Qué pasa? Que esa pregunta se me acaba de venir a la cabeza porque también tengo hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si el menor está estudiando, ya es un preadolescente, va pésimo en el colegio, pero pésimo, digamos? La pensión alimenticia es hasta qué edad? Hasta los 25 años, pero si estudia y si lleva buenas notas. Si no, hasta los 18 años es obligatoria, estudie o no. Y si no es hasta los 18, digamos, ok. Porque pasa que muchos papás dicen, pero es que no hace nada, póngalo a trabajar, bla, 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 bla. Pero igual tiene que comer, pero también tiene que retribuir esa parte del estudio. Otra pregunta que también a mí se me viene muy a la mente es, por ejemplo, cuando a uno le dan la pensión, 60,000, por ejemplo, y el chiquito se enferma o la chiquita se enferma, yo tengo que agarrar esos 60,000 para medicinas, pero resulta que de esos 60,000 es solo comida. Bueno, el juez no establece como decir, bueno, en el momento en que uno llega y hace el proceso, el juez no dice, bueno, esos 60,000 son solo para alimentación. De ahí fuera, si el chiquito se enferma, usted, no sé, 50 y 50, usted le aporta a ella porque el chiquito si necesita frenillos, si ocupa un ortopedista, si tiene problemas auditivos, no sé. Bueno, la pensión alimentaria no es solo los alimentos, se tienen que ver un montón de otras cosas, se tiene que ver el vestido, la educación, hasta la recreación del menor, dentro de ella todos los gastos que el menor necesita, medicinas y demás a baja escala, digamos, porque también como contamos con la Caja Costarricense de Seguro Social, si vamos a hablar de personas que tienen un monto de pensión de 60,000 colones porque es el que pueden pagar y demás, entonces hay ciertas cosas que se tienen que determinar por medio de eso, pero hay otro que se llama gastos extraordinarios. ¿Qué pasa si la niña tienen que hacerle una operación dental o de frenillos y esas cosas? Eso es un proceso por aparte que se llama gastos extraordinarios. Ahí es donde se va a tratar de buscar hasta el 80% del valor de los mismos. Eso también se puede conciliar y demás, pero sí hay posibilidades de hacer el cobro de esos gastos extraordinarios, que básicamente los más vistos en dentistas, ortopedia, como usted dice, y en situaciones de, los lentes por lo general a veces también tratan de hacer ese cobro, y también en cuestiones de frenillos y demás, sí se puede hacer el cobro de gastos extraordinarios. Voy a hacer una última preguntita. Digamos, si yo le pongo la pensión al papá de mis hijos y resulta que él no paga, y 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 yo voy religiosamente y firmo cada mes, resulta que nunca lo apremian, nunca pasa nada. ¿Cuándo vence? O sea, ¿cómo se hace ahí? Entonces nunca pagó, se venció la pensión, ¿qué pasó ahí? ¿Se dio a la fuga? Bueno, ¿qué pasa? La pensión alimentaria es una obligación. Si la persona tiene bienes, igual, digamos, después de los 6 meses se le da una ejecutoria y usted puede ir a buscar el embargo de bienes.
También usted puede buscar, digamos, porque tenemos que hablar que la pensión alimentaria uno la establece porque la necesita. Entonces, si usted sabe que él tiene un trabajo fijo, que trabaja para X empresa y demás, también se puede pedir una retención salarial para que sea la empresa a la que él trabaja a la que le hagan esa retención del salario y sean ellos los que depositan. Eso es muy factible y se da mucho en la zona también. Pero si no tiene esas posibilidades y se fue durante 6 meses, usted sabe que si lo agarran antes de los 6 meses, le van a hacer el cobro de los 6 meses. Y va a estar lo del apremio corporal hasta que él pague eso, o por 6 meses va a estar en prisión y después se vuelve a contar. Cuando están en la cárcel o están en prisión por no pagar pensión, no se va a empezar a cobrar no se va a poder hacer el cobro de esos meses, a no ser que la persona se pueda comprobar que tiene formas de pago, porque a veces hay gente que dice, yo prefiero ir a la cárcel que pagar la pensión. Pero si esta persona tiene departamentos y va a seguir teniendo las rentas de sus departamentos y demás, igual se sigue haciendo el cobro de la pensión. ¿Por qué? Porque después usted puede cobrar por medio de la ejecutoria y hacer el embargo de las propiedades que esa persona tenga. Es importante que sigan vuelvan a firmar, Sí, conozco el caso de una señora en donde, ella firmaba y en el momento en el que lo agarraron debía 5 meses el señor y tuvo que depositarlos porque si no va preso. Porque a veces ella dice, es que yo ya no sé dónde vive, entonces la policía no puede llegar, pero a veces vemos a la policía que hacen retenes de motos y demás, y que piden cédula, y ahí ellos a veces se dan cuenta de que esta persona es deudora alimentaria, entonces así retuvieron a este señor y él tuvo que pagar los 5 meses para poder salir de la cárcel. Muy bien, licenciada, tengo una pregunta, pero antes le quería comentar de que yo le pedí a algunas personas que me enviaran algunos casos reales que pudieran representar a algunas personas en la zona. Tengo un caso y más adelante lo quiero citar, solamente usted nada más me indica en qué momento lo cito, que es muy interesante. Antes quiero hacer una pregunta compuesta, y es la siguiente. Muchos que nos están viendo quizás se hacen esta pregunta también. Primero es, ¿qué sucede en el caso si la persona está fuera del país? ¿Y cómo funciona el permiso para salir del país? Esas dos, o sea, ¿cómo funciona para que la persona pueda salir del país? ¿Y qué sucede en el caso de que la persona ya está fuera del país? Bueno, si la persona vive fuera del país y hay embajada en ese país de Costa Rica, por medio de la embajada se puede hacer también la notificación de la demanda de pensión alimentaria y va a funcionar igual. Nada más que cuando se les hace el traslado no se les da 8 días para que contesten, sino que se les da un mes, porque en el momento en el que llegan ellos tienen hasta un mes para contestar. Si no contestan, igual el proceso continúa y en el momento en el que entran al país se va a detener por la situación del monto de pensión y demás que se puede dar. ¿Cómo funciona la situación de la salida del país o el permiso para salir del país? Si usted requiere salir del país, tiene que solicitarle a la persona demandante, a la actora, digamos, del proceso, que le dé ese permiso para salir del país, o también puede hacer el pago de hasta 14 meses del monto de pensión alimentaria. ¿Por qué 14 meses? Porque se le va a asegurar al menor un año completo de su derecho alimenticio, porque viene a ser los 12 meses del año, el aguinaldo y también el salario escolar de ese año. Pasa en esa misma línea, digamos, si eso pasa así, si mi compañero Andrés se va a ir del país y yo soy la que tengo los hijos de él, pero él se va mañana a dejar una carga a Nicaragua y se devuelve mañana mismo, igual yo puedo aplicarle ese proceso, aunque salga 1 hora del país. Es que no lo van a dejar salir del país. Si usted no firma para que él pueda salir del país, no lo van a dejar salir del país. Eso es lo que sucede con la situación de él. Y después, digamos, él podría regresar y puede pedir esa plata. Así, exactamente. Usted hace el depósito judicial, no es que se le deposita a la cuenta a la señora y que la señora gastó el dinero, no. Usted hace el depósito judicial. Y después usted llega y usted retira ese dinero. Lo que hace mucha gente es que empresas, digamos, donde tienen los choferes, los traileros y demás, lo que hacen es que la misma empresa le hace el préstamo
y cuando salen del país y regresan, entonces ellos van y recogen, porque es un préstamo, recogen el dinero y demás, y ya se asegura a la persona que pudo salir, de volver a entrar. Con el momento en el que entra, el dinero se le devuelve completamente, porque no es que la señora va a tener uso de él, sino es que o sea, el juzgado le va a depositar de mes a mes lo que le corresponde. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y regresamos para finalizar nuestro programa. Todo lo que necesitaba escuchar ese día fue lo que me dijo mi papá. Me dijo que nunca serás ganador si pierdes la calma. Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. No ahora, lindo. Papá está muy ocupado, ¿sí? Tal vez Papito pueda jugar la próxima semana. Si no trabaja, Papito no le pagan. Papito trabaja tanto que le pagan por hacerlo. ¿Y ahora? ¿Qué es eso? ¿Puedo comprar tu tiempo? No, no puedes. Para ti es gratis. Vamos. ¿En serio? Claro que es en serio. Vamos a jugar a lo que quieras. Pásala, papi. Eso. Pásala, papi. Invierta algo en su familia que les muestre cuánto valen. Invierta su tiempo. ¿Para qué es eso? Para mañana. Para hacerlo realidad, primero tienes que soñarlo. El momento es ahora. Bueno, amigos de Aguasarcas TV, continuamos acá con nuestra parte final en este conversatorio que tenemos sobre el tema de pensión alimentaria. Nuestro amigo Andrés tenía un caso o una pregunta o caso a exponer. En realidad tengo un caso. Yo le preguntaba a algunas personas que tenían casos, me los enviaron y seleccioné uno que considero representa a una gran parte de la población. Tiene que ver con el asunto de los acuerdos voluntarios, que ese tema se las trae. Está así, mira el siguiente caso, es real y sucedió y está sucediendo. El compañero dice de que él llegó a un acuerdo voluntario con su expareja. Ella, el acuerdo es que no le va a depositar a la cuenta de ella. Por razones de bancos, a ella no le sirve que le deposite en la cuenta de ella, sino en la cuenta de un hijo. Entonces llegan a ese acuerdo mutuo. Él vive en una zona del país distanciada de donde vive ella. Llegan a ese acuerdo, él le deposita algunos meses más, algunos meses menos, pero ahí va haciendo el depósito. Bueno, cuando él se va a dar cuenta, ella ya va y presenta la firma al juzgado. Él está lejos, él no se da cuenta de lo que está sucediendo, él cree que está realizándose todo como un acuerdo voluntario. Y aquí entra de manera globalizada el tema de acuerdos voluntarios, porque hay muchos acuerdos voluntarios que no se llevan al juzgado, sino que se dice de boca, vamos a hacer esto y esto. ¿Qué sucede en estos casos? Bueno,
Con este caso que usted está diciendo, hay un montón de preguntas de por medio. Es importante explicar que lo que hablábamos antes sobre el tema de conciliación no solamente se puede hacer en el juzgado, sino que se puede hacer, digamos, usted puede conciliar en cualquier momento del proceso de pensión alimentaria, pero existen muchos acuerdos que son realizados con abogados privados o que son, digamos, en Casa de Justicia. Acá en Aguasarcas contamos con Casa de Justicia. También podemos realizar un acuerdo que después se podría homologar en el juzgado de pensión alimentaria. Esos son ese tipo de situaciones. Sin embargo, según el caso que usted está contando, me parece que él tiene pensión, tiene un monto de pensión alimentaria establecido en el juzgado. Ya es un proceso judicial y ellos, escapando del proceso judicial o saliéndose un poco del proceso judicial, toman ciertos acuerdos de parte entre las partes y deciden hacer el depósito en otra cuenta bancaria y depositar unos meses un poco más de dinero y unos meses un poco menos de dinero. A pesar de que tienen ese acuerdo entre partes, ella sigue firmando y él no se percata. Y cuando se da cuenta, estamos hablando de montos que de repente $500,000. ¿Qué va a hacer? Ok, bueno, primero que todo, es muy importante dentro de lo que él está diciendo. Si esta persona hubiera dado un medio para recibir notificaciones, un correo electrónico, a él, en el momento en el que ella va a firmar, él se hubiera dado cuenta de que ella va a firmar y de que se le giró la orden de apremio corporal. Entonces, él podría deshacer ese acuerdo y empezar a depositar como se debe en la cuenta que tiene que hacerlo. Eso es indispensable, tener los datos los datos personales dentro del proceso judicial, tenerlos al día para que la notificación le llegue y usted se esté dando cuenta de lo que está pasando en el proceso. Después, este tipo de acuerdos se dan y está permitido, no voy a decir que no está permitido. Como abogada no los puedo recomendar, porque lo ideal es que usted haga el depósito en la cuenta judicial para que el tesorero judicial se dé cuenta de que usted ha pagado tanto y cuánto está debiendo, porque tenemos que recordar que uno puede ir y firmar la situación de pensión alimentaria. Si le quedó debiendo 10,000 colones, igual puede ir a firmar el monto completo, digamos, y la persona lo que va a estar obligada es a esos 10,000 colones, no es el monto completo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que él está depositando en otra cuenta y el juzgado no se da por enterado de eso. Entonces se va a ir a hacer el cobro completo de todo lo que él no ha depositado, todos los meses que él no ha depositado. ¿Qué opciones tiene esta persona? Él puede tratar de que se le reconozcan estos montos que él depositó. Ojalá, esperemos que sea, digamos, en una cuenta personal de la señora o del hijo beneficiario, que no sea de un tercero, y que se establezca, siempre se tiene que establecer que el monto que se está pagando es por pensión alimentaria o por ayuda económica voluntaria y demás, para que se lleve ese registro y que no sea, no, él me depositó ese dinero pero fue para otra cosa, fue por otra cosa, el monto de pensión no se ha pagado. Pero él tiene la opción de que presentar un escrito y demás aclarando la situación, presentar las pruebas, porque es muy importante guardar los recibos de esos montos, o ir a hacer la solicitud al banco si se hizo por transferencia y demás, para que se dé una certificación de que usted hizo ese depósito y presentarle la prueba al juez. No es recomendable hacer este tipo de cosas porque obviamente si a él llega y lo detiene la policía, va a ir preso hasta que el juez resuelva. El juez puede resolver y puede estar a favor y puede decir, mira, sí, él le ha estado pagando, le pagó en otra cuenta y demás, pero hasta que él resuelva y se dé cuenta, porque cabe la posibilidad de que, como dice usted, de que llegaron a un acuerdo de que tal vez el mes de agosto le va a pagar un poco menos, en noviembre le va a terminar de pagar, en diciembre no le va a pagar completo el aguinaldo, pero se lo va a terminar de dar en febrero y demás. Ese tipo de acuerdos a veces se dan y se lo hacen en depósitos de cuentas diferentes. Pero el juzgado no se puede dar cuenta de estas cosas si ustedes no lo hacen bien. Si van a hacer un tipo de acuerdo así y lo hacen en Casa de Justicia con un abogado privado, entonces ustedes después llevan eso como prueba y lo pueden presentar y demás, y se homologa esa parte del proceso como tal, porque existen las homologaciones. En todos estos casos de pensiones y demás se pueden dar homologaciones de cualquier tipo de acuerdo que ustedes lleguen. Y
en ese caso de las voluntarias, por ejemplo, yo como la parte interesada puedo hacer esa parte de que sea voluntario, digamos, puedo hacer ese proceso, aunque sea, soy yo la que tengo los niños y él me da pensión voluntaria. Igual se puede hacer todo ese proceso para también que se hagan aumentos, que cubra ciertas necesidades o cómo hacerla, pero no tendría derecho, o sea, no podría yo a la hora de que él sale, no es necesario que yo le firme. Sí, digamos, ese tipo de acuerdos, si no hay un acuerdo por escrito, se puede llegar conversando. Si a usted, en el momento en el que a usted ya no le sirva el acuerdo que tienen conversando y que usted le diga, mira, necesito dinero para tal cosa, o porque a veces pasan que son pensiones de 6, 7 años y empezó dando 60,000 colones y 7 años después está dando 60,000 colones. Entonces, igual se pueden llegar a acuerdos de, mira, ponerme 5,000 colones más, 10,000 colones más, ese tipo de acuerdos se pueden dar. Pero si usted no está en ese acuerdo, entonces usted va y pone la pensión, pero usted no dice que no me dio nada durante toda la vida, sino que usted dice que hace 6 años llegamos al acuerdo de que él me iba a dar 60,000 colones para cada uno de mis hijos. Pero que ahora intento hablar con él para subir un poco más y que él no está en acuerdo y que usted tiene este montón de necesidades y usted necesita que la pensión se establezca por este monto. Entonces ese tipo de acuerdos también se pueden dar. Bueno, licenciada, usted sabe que nos están viendo muchas personas en las redes sociales por todas partes, ¿verdad? Fuera de Costa Rica. Una pregunta que me hacen es la siguiente, quizás para las personas que están fuera del país y que les interesa mucho este tema. ¿Qué sucede con esa persona que vive, por ejemplo, vive y trabaja en Canadá, en Estados Unidos, Europa, tiene un trabajo establecido, tiene la pensión? ¿Cómo se maneja ese tema? ¿El monto lo hacen de acuerdo al salario? ¿Cómo se va a establecer esa tabla? ¿La moneda en la que se va a hacer el depósito? ¿El trámite legal? ¿Cómo se podría manejar esos casos? Bueno, es que cuando se hace este tipo de proceso, la moneda por lo general va a ser colones, a no ser en conciliación que se pueda determinar otra cosa. Digamos, yo en conciliación, si yo sé y él está de acuerdo y él sabe que está ganando allá, no sé, X cantidad de dólares y yo quiero que se me haga el depósito en dólares, él lo puede hacer en dólares si él está de acuerdo, pero el monto a pagar siempre, digamos, el juez va a tratar de que sea en colones. O sea, es la moneda que nosotros tenemos y demás, entonces el monto va a ser fijado en colones ahí para que no vaya a tener ninguna situación en cuanto a que el dólar baje y demás. Establecido, pero eso se puede llegar a un acuerdo entre partes, eso se puede manejar en acuerdo entre partes. Igual digamos, la forma de pago y demás se puede realizar, pero como les digo, se hace por medio de embajadas. Las embajadas nos colaboran mucho en estos casos para hacer notificaciones y demás en los procesos. Muy bien, yo tengo una última pregunta, es muy cortita, pero muy importante. Me hace una pregunta aquí un hombre, dice, ¿qué sucede en el caso de los abogados que los representan? ¿Tienen derecho también a un abogado como lo tienen las mujeres? ¿Qué es esa parte? Ok, bueno, la situación está en que se da defensa pública a las mujeres, no a las mujeres como tal, sino a los beneficiarios de la pensión alimentaria. Entonces, igual, un hombre que necesita ponerle la pensión, que Esteban antes lo preguntó, que hay hombres que se quedan con los niños y él necesita poner el monto de pensión a la madre de sus niños, él va a tener el beneficio. ¿Qué pasa con digamos, con la parte para que lo defiendan a uno? El Estado no da esa asesoría, no da esa representación legal, pero hay otras instituciones, por ejemplo acá el Colegio de Abogados tiene un espacio en donde dan esa asistencia cuando son casos cuando son personas que de verdad tienen recursos muy limitados, se puede dar, porque obviamente ellos tienen que valorar y no dan abasto para todo el mundo, pero el Estado no está obligado. Igual el proceso de pensión alimentaria se puede llevar de forma... Es un proceso que no necesita representación legal, se dice. Evidentemente hay situaciones en donde es mejor estar asesorado y demás, pero el proceso como tal usted lo podría llevar solo. Nada más que no es una situación recomendada porque...
O sea, las personas necesitan que se le dé asesoría en estos casos para que sean conscientes, porque a veces hay muchos hombres que van y llegan a acuerdos y firman un acuerdo voluntario, por ejemplo, y dicen, porque ella le dijo, no, pero el día que usted no pueda pagarme ese monto, me dice y yo no le firmo. Pero eso no queda en el papel. Entonces los hombres van y dicen, bueno, ok, ella dijo eso, entonces voy y le firmo por una pensión de 95,000 colones, 100,000 colones, aun cuando yo no todo el tiempo voy a poder pagar eso. Entonces este tipo de asesoría es muy importante. Sin embargo, a él no se le da de forma gratuita. También las pensiones se pueden poner, por ejemplo, los papás pueden ponerle pensión a los hijos. Sí. Los padres, digamos, cuando ya no pueden trabajar, son adultos mayores y demás, tienen el derecho a ponerle la pensión a sus hijos, siempre y cuando fuera un buen padre, nunca le cometiera una injuria o una falta gravosa en contra de ese menor, o no lo abandonara, porque hay casos en donde el hombre no paga pensión, nunca pagó pensión y después tiene 65 años y viene a pretender que este niño lo mantenga. Entonces, en estos casos él puede tratar de comprobar de que a él sufrió abandono por parte de él y que él no va a tener la obligación de hacer este pago. La obligación entre padre e hijo puede variar en cuanto a esto. La única que siempre va a ser obligatoria va a ser de los padres a los hijos, porque los niños tenemos que reconocer que se tiene que garantizar el interés superior de la persona menor de edad, el derecho que tiene esta persona a ser alimentado por su padre. Bueno, amigos de Aguasarcas TV, vamos a concluir el tema. Sé que hay mucha más información que se puede dar acá. Existen un montón de dudas que espero las dejen en nuestra página oficial de Aguasarcas TV. Vamos a tratar de contestarlas en el momento oportuno. Igual, en nuestro espacio es para ustedes y por ustedes, y queremos que sean ustedes los que nos den los temas que vamos a tratar acá. Mi nombre es Vivian Cabezas y me despido. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos en nuestro próximo programa.